Bueno, hoy vamos a tener este webinario relacionado con alertas sobre fraude y estafa en tiempo de pandemia, que se origina pues por una invitación que me hace el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nueva Esparta, a quien agradezco a su junta directiva y en especial a su presidente, el licenciado Daniel Rodulfo, por la oportunidad que me da pues para compartir con ustedes los conocimientos que tienen que ver con fraude y estafa relacionados con la auditoría forense. Bueno, esto está enmarcado en el 47º aniversario de la ley del ejercicio, entre las actividades que tiene planificada el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nueva Esparta con todos sus agremiados. Entre los temas que vamos a abordar, ¿verdad?, en esta presentación tiene que ver con la problemática actual del COVID-19, si vino para quedarse o a cambiarlo. Si se queda, bueno, representa un cambio, y si no se queda, créanme que de verdad creo que no volvemos a lo que éramos antes, y van a haber cambios significativos en los procesos y en la forma en que vamos a llevar y desarrollar nuestra vida. Vamos a hablar de unos aspectos clave relacionados con la presentación, entre la forma de ser de los delincuentes, cómo ellos actúan, cómo cometen el fraude, cuáles son las variables que están inmersas pues en el proceso de llevar adelante una estafa o un fraude financiero. Vamos a ver unos casos en especial de estafas que ocurren inclusive a modo privado de las personas, y bueno, un casito ahí de fraude financiero que tenemos en área de compra. Vamos también a establecer cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de fraude ocupacional que habla la CFE, dónde, con quién actuar, cuándo actuar, buscando siempre el método preventivo, buscando siempre evitar la mayor cantidad de pérdidas posible. Debo recordarles pues que según las estadísticas mundiales estamos hablando de probablemente entre 18 y 36 meses para que se descubran los fraudes. Son estadísticas mundiales, no son estadísticas de Venezuela. Entonces la idea es bajarlo, porque mientras más tiempo ocurre, más pérdida de dinero hay. ¿Cuál es la prevención efectiva que hay que hacer? Aplicando métodos de auditoría forense, técnicas que aplica el auditor forense, para evitar pues que los casos lleguen a 18 o 36 meses. ¿Cuál es la sinergia que debe haber en las organizaciones entre auditoría interna, un especialista en auditoría forense o fraude, tecnología de información y el dueño del proceso, para poder mitigar los riesgos de estas situaciones que nos trae la pandemia? Porque créame que el delincuente no va a cambiar, no va a volverse una persona buena, una persona de bien, porque simplemente estamos en una situación especial de pandemia, estamos en cuarentena. No, lo que va a hacer es mutar, es transformar sus modos de hacer, ¿verdad?, de llevar adelante su fraude, va a adaptarse a los tiempos y va a seguir cometiendo fraude. Probablemente pueda descubrir que ahorita puede hacer más dinero con menos riesgo, porque ya el riesgo de exposición se va a disminuir, se va a mitigar bastante, porque va a usar el mismo distanciamiento social y va a usar las tecnologías de información para llevarlo adelante. Bien, y al final, bueno, unas conclusiones y recomendaciones pues para evitar que este mal se propague como se está propagando el virus. Y si estamos en cuenta que probablemente todavía nos quedan mínimo 6 meses más, quizá un año, o un año y algo más, para ver qué pasa, pues si volvemos a lo más parecido que tenemos antes como vida, o si tenemos que adaptarnos a convivir con esta nueva realidad, lo cual, bueno, puede representar una ventaja para el delincuente. Entonces, bueno, la realidad total es esta, ¿verdad? Vemos cómo está el mundo paralizado, mundo congelado. Ya a estas alturas, luego de 6 meses, algunos países han levantado, ya estamos teniendo noticias en Gran Bretaña, en España, unos países de Europa que van a recoger otra vez a la población con medidas más severas, igual hacia el sur del continente, que están empezando a levantar Colombia, Perú, Argentina lo está evaluando todavía, Venezuela estamos en un esquema de 7x7. Aquí van a presentarse, dependiendo cómo se manifiesta en la curva, cómo se manifiestan los niveles de contagio, digamos, una disminución en lo que es lo estricto de la cuarentena, o hacerla más estricta, ¿no? O vamos a tener tiempos con suavidad, y cuando haya los repuntes de contagio volvemos a ser estrictos con la cuarentena. Y en ese ir y venir, ¿verdad?, los delincuentes aprovechan pues para meterse, para colarse y hacer de las suyas, pues, creando pérdidas patrimoniales, tanto a nivel personal como a nivel de las organizaciones.
Bien, entonces, bueno, vista esta realidad, tenemos una recesión mundial, ¿verdad? Que en el caso de Venezuela ahora pega más, porque también incluye la que veníamos arrastrando hace varios meses. Hay una caída del consumo, bien, ya no hay las mismas ventas, por lo tanto no hay la misma producción, se afectan todas las cadenas productivas, se afectan todos los sectores de la economía, ya traíamos nuestro problema económico, ahora sumamos el problema de la pandemia y confinamiento, hay un desempleo porque empresas empiezan a quebrar, ¿verdad? Personas empiezan a salir de su puesto de trabajo, empieza a crearse una especie de subempleo, personas muy capacitadas haciendo otros puestos donde no es la misma remuneración, no es el mismo nivel de vida, hay un cambio de hábitos tanto del consumidor en la forma de comprar como en las empresas en la manera de producir y en los medios de producción y también en la forma como vamos a administrar los procesos, cómo vamos a llevarlos adelante, inclusive procesos administrativos, procesos contables. Por ende, pues una disminución de ingresos en todos los sectores de la economía nos lleva a rediseñar los procesos para hacerlos todavía sustentables, sostenibles en el tiempo. Y cuando vamos a este rediseño de procesos es muy probable que algunas de las medidas de control que están mitigando unos riesgos no la tomemos en cuenta, podamos desechar medidas de control que teníamos antes, o hay medidas de control que teníamos anteriormente que no funcionan bajo este contexto, por ejemplo, lo que son los passwords, ¿verdad? Lo que son los firewall, lo que son las medidas que tienen que ver con la tecnología de información, porque estamos trabajando en la casa, estamos trabajando con las mismas computadoras que usan nuestros hijos adolescentes, que están entrando en cualquier cantidad de sitios vulnerables, donde quizás están infectadas con virus, donde vamos a poner la información de la compañía, vamos a accesar a los recursos financieros de la compañía y estamos corriendo los mismos riesgos que corre familiarmente. Quiere decir que los negocios, bueno, siempre han estado transformándose, pero ahorita tienen una transformación acelerada porque nos obliga, si no nos transformamos en este momento y vamos a una digitalización de todos los procesos y a trabajar en la distancia todos los procesos, en el mejor de los casos de manera semipresencial, estamos confinando la organización, estamos confinando la compañía y muy probablemente pudiera quebrar. Entonces vamos a encontrar el fenómeno pues de que los centros comerciales están vacíos, solo abren las tiendas, pero tenemos un delivery y tenemos un catálogo por internet y tenemos transacciones financieras de cobrar por internet y eso constituye nuevos riesgos, ¿eh? Y los seres humanos estamos acostumbrados a cambiar a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra historia de la humanidad. Nos hemos adaptado los medios de convivencia, hemos adaptado los medios de producción, hemos creado nuevos medios de producción, hemos creado tecnología, pero bueno, parece que tenemos que crear más porque esta situación nos obliga a ser más rápido y a avanzar con más precisión para poder pues sobrevivir estos tiempos tan difíciles que nos están tomando, que son tiempos de órdenes mundiales. Bueno, así las cosas, vemos cómo empiezan a ocurrir situaciones pues en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Básicamente aquí vemos recientemente, hace el 12 de mayo, cómo fue hackeada la plataforma Twitter, donde se hicieron pues algunos datos de las cuentas de personalidades como Bill Gates, y estas cuentas fueron hackeadas. Cuando se investigó cómo fue que se logró pues digamos vulnerar en la tecnología, en los aspectos de seguridad tecnológico de esta importante plataforma a nivel mundial, encontramos pues que esta se realizó a través de una ingeniería social. O sea, se le hizo ingeniería social a los encargados de informática del área de seguridad de información y a través de ello lograron pues saber los mecanismos y violentaron. Entonces vamos a encontrar eso con esta situación, que se invierte mucho en tecnología, pero no necesariamente la persona que va a hacer delito tiene que aprender de esa tecnología, porque bien pudiera simularla y bien pudiera buscar una debilidad en ella para hacerse accionar. Bien. Entonces, bueno, hablando del fraude financiero, pues decimos que la falsificación deliberada de la situación financiera de una compañía o de datos financieros o de informes financieros lograda a través de incorrecciones u omisiones intencionales de cifra o de información contenida en los estados financieros, con el propósito de engañar a los usuarios de tal estado financiero para obtener un beneficio propio o para un tercero. Aquí vamos a encontrar tres elementos clave. Vamos a encontrar la falsificación deliberada, intencionada, o sea que lo estamos haciendo con conocimiento de causa, bien que se hace a través de una incorrección, de una omisión o de algo que hemos planificado, que hemos creado, ¿no? De cifra o inclusive de información financiera, con el propósito de engañar y hacernos de un lucro
¿verdad? A la persona, de la persona que hemos engañado. O sea, le hacemos un daño a esa persona que hemos engañado y nos lucramos nosotros. Bien, en el caso de las estafas, ¿verdad? Ocurre igual. Va a haber un engaño, que se piensa, que se hace de manera deliberada, se toma a la persona por buena fe, se le sorprende en su buena fe y se le sustrae algún bien o dinero, pues que lo afecte económicamente y que nos beneficia como delincuente. Todo esto lo vamos a basar en dos teorías fundamentales que explican cómo es el comportamiento de los delincuentes. Tenemos la teoría del triángulo del fraude, donde están presentes pues tres aristas, tres variables. Una ya tiene que ver con el incentivo de presión. Esta teoría indica que todo delincuente actúa en función de que está incentivado bien por el dinero que va a obtener, ¿verdad? O está sometido a una presión que puede ser la enfermedad de un familiar, la enfermedad propia, deudas, vicios como el juego, relaciones extramatrimoniales, que lo lleva a tener un nivel de vida que no le corresponde y entonces se endeuda y para poder cubrir la deuda le presiona, pues, y entonces él busca una salida a esto. Dentro de los incentivos, más allá del dinero, también puede ser el logro de metas organizacionales para conservar un puesto o para lograr la bonificación de fin de año. Eso nos lleva luego a la segunda variable, que el individuo va a racionalizar, va a justificar, va a encontrar un elemento ético que le permita accionar. Y esto es una de las variables más complicadas porque puede ser cualquier tipo de justificación. Puede pensar de que la vida se lo debe, de que la vida le está dando la oportunidad, de que todos los hacen y nadie va preso, de que es un préstamo y luego él lo compensa, que trabaja mucho. En fin, aquí puede caer cualquier circunstancia que el cerebro dispare para que él accione como ya ha venido planificando. Y luego está la oportunidad, ¿verdad? La oportunidad, que es la puerta que se abre. La oportunidad puede estar representada que los recursos financieros están ahí, tengo acceso a él, el control interno está desactivado, cosa que puede estar pasando ahorita, pues por irnos a trabajar en la distancia, que apagamos ese control interno, ¿verdad? Que no tenemos la medida de control adecuada porque hemos tenido que tomar acciones a la carrera, sobre la marcha, y entonces los riesgos no están bien evaluados y no se pueden mitigar porque tampoco hay todos los recursos, toda la tecnología para poderlo hacer, y eso se constituye entonces finalmente en una oportunidad, ¿verdad? Que el delincuente ve, el delincuente conoce, para entonces colarse por allí y lograr obtener el dinero que tanto ansía. Pero ¿cómo trabaja un delincuente de este tipo? Pues bueno, ante ver cómo trabaja este delincuente, nosotros vamos a ver que la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados nos hablan de tres tipos de fraude ocupacional. Tenemos la malversación de activos, que es el robo o uso indebido de recursos de la compañía para un beneficio propio. El informe financiero, que es la alteración de los estados financieros de la compañía, y la corrupción del defraudador usa indebidamente su influencia en una transacción comercial a fin de obtener un beneficio para él o un tercero, contrario a sus obligaciones con su empleador o los derechos de otro. En el primer caso, la malversación de activos, lo que se conoce como robo hormiga, el delincuente de guante blanco, es 80%, se estima pues a nivel mundial que el 80% de la población laboral está en esto. Está en que se lleva la engrapadora, la resma de papel, usa el vehículo de la compañía pues para pasear a la familia el fin de semana, lo que se llama robo hormiga, ¿verdad? Constituye más o menos el 5% de los ingresos brutos de la compañía, prácticamente un impuesto municipal. Pero son estadísticas mundiales. Los informes financieros fraudulentos, lo que se conoce como cuello blanco, son pocas personas actuando, dañando a muchas personas. Hacen con mucha cultura, con mucha ciencia, con mucho conocimiento, son personas preparadas y es lo que se conoce como delitos de cuello blanco. Y la corrupción, que originalmente se veía como un delito nada más enmarcado en el Estado, después posteriormente se habló de que para corromper a un funcionario tenía que haber alguien que lo corrompiese del sector privado, para luego en la Convención de Palermo este concepto se eleva y existe la corrupción entre privados, que la ley venezolana, la ley de precios justos, lo recoge. La corrupción entre privados, entre partes que faltan a sus obligaciones para beneficio propio o de un tercero. Bien, entonces, ¿cómo opera este delincuente? Este delincuente lo primero que hace es ver en dónde está la oportunidad de obtener el dinero.
Bien, ¿dónde es que está el supuesto negocio que él va a hacer? ¿Dónde él va a simular la actividad para poder sustraer el dinero? Entonces él elige y estudia a su víctima está relacionado con esa actividad que él quiere simular, con esa acción que él quiere falsificar. Bien, tiene una relación directa, bien sea porque es el que aprueba, porque es el que tiene posesión del dinero, es el que tiene la necesidad, ¿ok? Entonces yo le puedo ofrecer un servicio, un bien que él necesita, que él quiere, bien, y al intercambio del dinero que le estoy estafando. Va a evaluar, a medir el costo-beneficio y evaluar los riesgos. Él va a ver cuánto puede sacar él, por cuánto tiempo puede estar él sacando dinero de esta persona o de esta situación. Va a evaluar cuánto tiempo puede pasar sin que lo descubran, qué riesgos tiene cuando lo descubran de que pueda ir preso, sobre todo en Venezuela, pues en el sector laboral, que es complicado poner a alguna persona presa, y todo eso ellos lo están midiendo y dicen, bueno, me podrán votar y me pagan las prestaciones inclusive. Entonces sacrifica un poco su integridad externa con lo que el dinero que pueden hacer. Entonces están evaluando los riesgos de que él pueda ser descubierto, de que pueda caer preso, y entonces, bueno, dependiendo del dinero que va a sacar, que va a obtener, él decide actuar. Cuando él decide actuar, va a ganarse la confianza de la víctima, aplicando la ingeniería social. Ya la conoce, ya sabe qué cosas le atraen a la víctima, qué le gusta, cuáles son sus intereses, de qué habla. Y entonces, bueno, bien puede entablar una conversación porque trata de hacer afinidad con él, empatía con la persona, con las cosas que inclusive le desagradan o no le gusta, y entonces empieza una relación. Luego lo va a distraer con camuflaje, haciendo, aparentando lo que no es, haciendo cualquier cosa, pues que la víctima no logre precisar quién tiene realmente al frente. Esto lo pueden hacer hasta con mucha cultura, con mucho manejo de los hechos sociales, con información interesante. Suelen mostrarse pues muy técnicos y muy científicos, muy cultos, que eso llama mucho la atención. Entonces, bueno, la víctima se emboba con ellos, se amarran con ellos. Posteriormente crean en la víctima un estado de apremio y necesidad, ¿verdad? Bien sea porque la víctima requiere de un bien o de un servicio, o se lo crean por solidaridad, que necesitan cobrar el dinero, la factura, hacer la donación, en fin, hacer la actividad pues que conlleva a esta estafa o fraude, y entonces la persona cae porque confía y entiende pues que ese apremio que le están planteando es verdadero, es real, es valedero, y entonces, bueno, en consecuencia actúa en favor de su victimario. Y ahí procede al engaño pues final, de entregar el soporte o entregar el elemento de convicción que lleva a la víctima a cumplirle, bien sea soltando el dinero, aprobando un pago, una factura, pidiendo algo para comprar, en fin. En ese momento el delincuente toma lo suyo y se retira, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de estas estafas. En el lado izquierdo de la lámina pueden apreciar un papel sostenido con las ambas manos de una persona, escrito a mano, dice 1000, efectivo service fee, Ecuador, México, Nicaragua, Cuba, Argentina, Cancún, Ecuador, 75.000 del 8 al 24 de diciembre. Este papelito que tiene esta persona en la mano, que le tomaron la fotografía, fue vendido en Barquisimeto, en un centro comercial, simulando ser un pasaje en avión. Un pasaje en avión que costaba $1.000 a un cambio de 75 bolívares por dólar, o sea, que da 75.000 bolívares. Hicieron cola las personas pues por obtener este pedacito de papel, por el cual dieron a cambio $1.000, ¿no? En un momento en que no se consiga pasaje para una temporada alta, para unos destinos que son apetecibles. Entonces, claro, ¿dónde crean el estado de necesidad? En decir que son 1.000 bolívares, que probablemente es muy barato para todo el itinerario, en crear una cola de personas fuera del local. Y entonces uno pasa y ¿qué están haciendo aquí? Bueno, que estamos haciendo la cola para comprar un pasaje por 1.000 bolívares. Caramba, yo quiero, pero son poquitos, anótate, ponte en la cola. Y así van creciendo y así van atrayendo gente. Y probablemente si entregan uno que otro pasaje para que cuando la persona sale en la cola muestre, sí, mira, es verdad, aquí está mi pasaje. Yo viajé, yo fui, vine, quiero volver a comprar, para crear la expectativa pues en su víctima o en las víctimas que probablemente ni siquiera conoce. Aquí estamos en una variante pues que no ha hecho actividad social, no ha hecho ingeniería social, pero bueno, el estado de necesidad va y lo lleva y lo conlleva
a caer pues de una manera muy tonta. Luego vemos el lado derecho, el periodista Javier Ignacio Mallorca en el año 2015 reporta que ya no hay papelito lo que venden, sino ya un precio de 442.000 bolívares afectado por inflación, pasajes aéreos ofrecidos a través del Instagram, o sea, de manera digital. Mucho antes que tuviéramos nosotros el COVID, ya habían estafado a la gente con pasajes aéreos totalmente falsos. Bien, veamos esta otra forma, pues cómo trasladar dinero por la frontera, de una frontera a otra, lo que fue nuestro billetico de 100 bolívares, aquel que llamamos el duro de matar, ¿verdad? Que lo pasaban pues de diferentes maneras por los carros, monedas extranjeras, dólares. Bien, en ese tráfico, pues cuando tienes más de 10.000 dólares, tienes que declararlos. Bien, y para no declararlos, los ocultan en el vehículo. Bueno, entonces son encontrados, pues los guardias tienen su mecanismo de búsqueda y los consiguen. Del lado superior izquierdo pueden apreciar ustedes una narcopaloma. Esto no fue un caso ocurrido en Venezuela, este es un caso que ocurrió en Guatemala, donde enviaban drogas a los internos de un penal a través de una paloma mensajera. Cuando ellos salían al patio a tomar la hora de sol, agarraban la paloma que estaba adiestrada, le ponían la droga pues en ese, digamos, bolso cruzado, bolso de mensajero que tenía amarrado a su cuerpo, y con eso la soltaban y la paloma hacía su entrega, ¿no? Entonces estamos viendo pues la capacidad que tiene el individuo para cometer su delito, ¿no? Cuando hablábamos del triángulo del fraude, con las tres aristas, con las tres variables que están presentes en todo fraude, esa teoría muta, ¿verdad? Y se convierte en el diamante del fraude, porque le ponen una arista nueva que se llama capacidad. Y la teoría habla e indica que tú puedes tener aquellas variables presentes, y eso es una realidad, eso no se discute, pero el delincuente tiene que tener una capacidad para pensar el delito, para planificarlo, para diseñarlo, y una capacidad para llevarlo adelante, para ejecutarlo, ¿no? Tener, digamos, el valor de enfrentar a su víctima, el valor de que lo puedan poner preso por la acción que está cometiendo. Bien, tengamos este otro, pues en los tiempos de Vilma Mora como superintendente del CENIAT y unos gerentes de Stanford Bank, se idearon, se juntaron y dijeron, bueno, mira, esto es muy fácil para sustraer el dinero que entra al Tesoro Nacional por concepto de las retenciones. Nosotros lo que vamos a hacer es crear una compañía que se llama Tesoro Nacional Compañía Anónima, creemos las cuentas bancarias aquí dentro del banco, cuando lleguen los cheques con la retención simplemente le agregamos el CA, y en el endoso agregamos el CA. Bien, y entonces los depositamos en la cuenta de la compañía y listo. Y así lograron sustraer 50.000 millones de bolívares en aquella época en que no le habíamos quitado ningún cero a nuestra moneda. O sea, son 50.000 millones de los bolívares antiguos, mucho antes de los bolívares fuertes inclusive. Pero bien, a veces vemos estas situaciones propias de Venezuela y pensamos que mala suerte tenemos de estar viviendo esto, pero realmente esto es una situación que afecta a la humanidad y que viene conjuntamente con la humanidad. Y un caso de esto lo podemos ver aquí en esta lámina, en la gráfica, que vemos a un astronauta que estaba en misión en la Estación Espacial Internacional, y ella desde allá, ¿verdad?, robó la identidad digital de su ex esposo, entró pues indebidamente en los registros financieros, a las cuentas bancarias de él, y se hizo su pago pues de manutención, de pensión que tenía por el divorcio y la separación. Bueno, ya fue denunciada, investigada, se pudo establecer que se había conectado a la estación espacial, y bueno, y fue castigada al momento de llegar a la Tierra. Y aquí tenemos otro, pues, de los tiempos de la antigua PTJ, hoy 6CPC, donde una banda había adiestrado a un perrito para que el perrito se encariñara con las damas, y entonces en un momento de descuido el perrito agarraba las carteras y salía corriendo. Fíjense, ¿no? Amaestrar un animal para que haga todo esto requiere la capacidad de pensar primero que podemos hacer este delito, luego de lograr el adiestramiento del animal, y en un tercer lugar atreverse a cometer el delito que podría llevarlo, como efectivamente ocurrió, a la cárcel. También tenemos en España este abuelito con 80 años que tenía la necesidad, vemos el triángulo del fraude, ¿verdad? Tiene la necesidad, la presión generada porque no tiene recursos, porque está en la vejez, porque está en una casa de retiro, ve la oportunidad que se le presentan porque a otros de sus compañeros, pues de sus, digamos, personas que habitan en la misma casa de retiro, necesitan, quieren
de la pastilla azul, de la Viagra, y entonces le agarra una pastilla blanca, o sea, un acetaminofén, lo pinta de azul y se las vende y se hacen un dinero. Y probablemente en todo ese trayecto él pensó, bueno, yo me estoy muriendo, ¿qué importa? He vivido toda mi vida y ahorita la estoy pasando muy mal, entonces yo me voy a hacer este dinero para poder salir adelante. En fin, van a haber muchas maneras con el cual él va a justificar el tema de convertir esta pastilla blanca en azul y venderla lo que vale la pastilla azul y engañar a las personas a los que le vendió la pastilla. También en nuestros tiempos de aquí en Venezuela, pues para el tema de la gasolina, esta persona perforó el piso del copiloto de su carro, se para sobre la boca donde la gandola surte de gasolina a la estación de servicio, lanza por allí un tubo, pues una manguera de plástico conectada a una bomba de succión. La bomba la conecta a un tanque que tiene en la maleta o en el asiento atrás del carro y saca gasolina hasta que bueno, finalmente es descubierto, muy probablemente porque se para muy seguido y llama la atención y van y lo investigan, ¿no? Que no tiene que hacer nada parado allí o pararse todos los días a la misma hora, total que es descubierto de esa manera, ¿no? Y este es uno de los que a mí más me gusta y me llama la atención, ¿verdad? Que es este jeque que en los años 80 estafó a toda la alta sociedad caraqueña. Ya había venido otro distinto en los años 70, ella había hecho lo mismo, pero la que está reseñada, documentada, es la de este jeque que se hizo llamar Alá Altamini, que fue buscado en Dominicana. Él es un dominicano, pero se hacía pasar por jeque en República Dominicana, y alguien de la sociedad venezolana, de la alta sociedad, lo buscó y le pidió que viniera a Venezuela para que hiciera inversiones, porque había oportunidad de negocio en Venezuela, y entonces tanto dieron que lo convencieron, y él vino al país y lo primero que hizo fue pasar por la joyería que se llamaba Arte Catino, la joyería del Gatito Simpático, ahí en la avenida Urdaneta, y hizo su primera estafa ahí porque introdujo unos cheques sin fondos a cambio de unos relojes Rolex, Cartier, que su fin de tener esos relojes era que cuando se sentaban con estos millonarios, él pedía un anticipo de los contratos y a cambio, como una garantía de buena fe, de agradecimiento, él les entregaba uno de estos relojes que había prácticamente robado de la joyería Artecatino. Entonces, claro, estos señores se pusieron con este supuesto jeque a invertir en negocios de petróleo, de minería, de electricidad, acueductos, servicios básicos, en fin, infraestructura, pues, y daban una cantidad considerable de anticipo. Él había llegado al Hotel Tamanaco, que fue donde hizo todas estas reuniones de negocios, con 80 maletas y con una corte de señoritas. Al final de la historia no se vio nada de la señorita, cuando se investigó, todas ellas no eran del Medio Oriente, sino que eran de la avenida Casanova en Caracas, pues una avenida con una reputación muy dudosa, ¿verdad? Y las 80 maletas con que él entró al hotel no fueron encontradas, porque cuando ella se desaparece, a los días el hotel decide entrar a la habitación, bueno, no consiguieron ninguna de las 80 maletas. La única persona de la alta sociedad que no cayó en este fraude de este jeque Altamini fue el doctor Humberto Calderón Berti. Ustedes saben que el doctor Humberto Calderón Berti fue pues ministro de petróleo, fue presidente de Petróleo de Venezuela, conoce lo que es un jeque, y en la reunión cuando él estaba allí con este supuesto jeque le inquirió de qué linaje era él, porque él no olía a jeque, y se paró y se fue, y por lo tanto, bueno, evitó estafa. Ya el jeque al final, pues que había levantado todo el dinero que él estimaba podía levantar, organizó una fiesta, y solo al final de la fiesta es cuando empieza a generar duda porque baila merengue. En el momento de bailar merengue la gente quedó sorprendida y empezaron las dudas sobre él, pues ya era la hora de irse. Y en ese momento él destapa pues las botellas que tienen en la foto del centro, que están llenas de pepitas de oro del Callao, destapa esas botellas y lanza las pepitas por todo el piso del salón de fiesta, y la gente se volvió loca recogiendo esas pepitas de oro, y él se esfumó y se desapareció. Ese fue su manera, su camuflaje que él hace para huir de la situación, y bueno, al final del día no lo pudieron encontrar en ninguna parte, ¿no? Se escapó y más nunca se supo de él, ni aquí ni en Dominicana, pues, y con todo el dinero que le había estafado a la alta sociedad caraqueña. Bueno, esos son estafas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de fraude financiero, que se enmarca del fraude ocupacional, cuyos conceptos, ramificaciones vimos unas láminas atrás, también tenemos aquí, pues, en el aspecto financiero, de la emisión de los estados financieros,
cómo el fraude ocupacional impacta y afecta el estado financiero, ¿no? Porque puede haber hacia el lado de las operaciones el robo hormiga, el de guante blanco, que es recogido en un reporte, en un soporte, y eso a su vez pasa a los libros de contabilidad de la compañía y lo recoge los estados financieros y es auditado. En cualquiera de estas partes se puede cometer el fraude. El fraude se puede cometer ocupacional, en el lado de las operaciones, pero también puede ser financiero, haciendo la omisión, la incorrección o las cifras o información financiera que se obvia o se omite o se modifica cuando se está haciendo la contabilidad o cuando se elaboran los estados financieros. Entonces que estamos en unos aspectos claves, porque estos ya empiezan a ser delitos de cuello blanco que se pueden hacer a lo largo de toda la cadena de que se producen los estados financieros, desde la propia operación o el registro de ellos. Entonces, bueno, para caer en los aspectos claves del COVID, bien, vemos que nos hemos transformado, pues los procesos han sufrido unos cambios, básicamente porque tenemos que ir al tema de distanciamiento social y sanitario. Y entonces tenemos que trabajar desde la casa y ahí se nos presentan unas oportunidades para el delincuente. Primero, que él también está sometido a la misma presión que estamos nosotros. Ya no puede estar en la calle, ya no puede estar timando presencialmente, ya no hay operaciones, ya no hay la misma cantidad de negocios. Y entonces, bueno, él desde su casa, donde quiera que él se encuentre confinado, empieza a pensar y se da cuenta que su víctima está pasando por lo mismo de él. Y entonces, bueno, pueden ocurrir fraude o estafas desde el punto de vista de insumos, de materiales de insumos para el asunto sanitario, como tapabocas, como el antibacterial, como los protectores faciales, que puede estar vendiendo cosas sin garantía. Puede estar vendiendo un gel, que es gel, pero no tiene grado por ciento de alcohol y te lo vende más barato. Bien, entonces ahí hay una oportunidad que se está abriendo la puerta para que entre este virus de los fraudes, las estafas financieras, y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la situación se presta calma, como dicen, ¿no? Para que los delincuentes cometan sus delitos, ¿no? Ellos también tienen necesidades que cubrir, parece mentira que uno lo diga así, pues son necesidades, ¿verdad? Tienen un estilo de vida, y entonces, bueno, créanme que ellos no se van a acomodar, ellos no se van a enderezar, ellos no van a venir a la buena vida, sino simplemente dirán, bueno, ¿qué debo hacer yo bajo esta realidad? ¿En qué me debo adaptar para salir adelante? Y eso es lo que ellos finalmente terminan haciendo. Bien, entonces nos lleva a revisar la teoría de la escala del fraude, ¿verdad? Nosotros, mientras la presión observable es alta, la posibilidad de fraude es mayor. Bien, ahorita tenemos una presión observable alta porque no hay negocio, no hay economía, hay una recesión, hay necesidad, hay miedo, hay temor, entonces hay mucha presión y esa no va a variar, realmente esa va a estar presente a lo largo de toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia, el confinamiento, va a estar presente, ella no va a cambiar. Luego viene la oportunidad, pues la oportunidad, si es alta hay mayor posibilidad de fraude, si es baja hay menor posibilidad de fraude. Esta es la que podemos manejar, esta es la que podemos intervenir, esta es la que podemos cuidar con medidas de control interno, con análisis de riesgo, con esas actividades de control que nos ayudan a mitigar los riesgos y con algunas técnicas de auditoría forense que son efectivas, pues para evitar que esto se prolongue en el tiempo. Entonces, si nosotros logramos, pues, cerrar la oportunidad, estamos moviendo de la escala de mayor debido a la presión observable hacia una escala menor por la oportunidad. Y luego viene la integridad. ¿Cómo está la integridad de la persona? Entonces, si la integridad es baja, la probabilidad de fraude es mayor. Si la actividad es alta, la probabilidad de fraude es menor. Entonces, la integridad, ¿cómo está en función de la presión? Porque la integridad va a estar sugestionada, va a estar afectada de manera directa por la presión que se está ejerciendo sobre el individuo. Entonces aquí tenemos el ejemplo clásico explicado a través de esta teoría, ¿verdad? Que debemos nosotros, la presión va a estar en el ambiente, no la estamos controlando ahorita, debemos controlar la oportunidad y buscar que se cree, se fomente una integridad a través de los valores del personal, pero que no es nada más en lo teórico, hay que buscarlo de la manera efectiva, ¿verdad? Hay que ayudarlo, hay que saber en qué necesidades está la persona, porque una persona que se le enferme toda la familia, que tiene la oportunidad de acceso al dinero, muy probablemente va a accionar de manera contraria, o sea, pertenecerá a ese 80% que estamos hablando de las estadísticas, que no son ladrones, pero bueno, están allí y la oportunidad se presenta. Lo que pasa es que la oportunidad en este momento se va a presentar en una presión quizás la familia, quizás él mismo, y entonces la racionalidad lo va a hacer moverse
en función de poder lograr alcanzar los mecanismos idóneos para satisfacer su necesidad. Bien, cuando estemos rediseñando los procesos, ¿verdad? Porque esta situación va a llevar a que se rediseñen los procesos, nosotros tenemos pues que conformar unos equipos efectivos de trabajo, conjuntamente transdisciplinarios, bien, con la persona de auditoría interna que tenga conocimientos de fraude o un auditor forense, pero también tenemos que sumar a alguien de tecnología que nos indique pues cuáles son las bondades o cuáles son las puertas que se abren cuando vamos a usar la tecnología de información, cuando la mudamos. Porque cuando nos llevamos la tarea a la casa y usamos los equipos de la casa, vamos a estar usando la computadora con que nuestros hijos se conectan en las redes sociales. O sea, son computadoras que van a estar muy vulnerables. Bien, no es el mismo control que tenemos en la compañía, es un control distinto e inexistente o ineficaz. Bien, entonces tenemos que conversar también cómo es el tema con el dueño del proceso para ver en qué forma se van a alterar los procesos, cuáles son los nuevos riesgos que se van a levantar, cuáles son las medidas para mitigar estos riesgos, cuáles son las medidas que vamos a poner para que nos avise de manera temprana y de manera automática. Hay que recordar pues que las banderas rojas nos ayudan a encontrar rápidamente, ¿verdad?, de manera temprana cuando se está cometiendo uno de estos delitos, pero la bandera roja usualmente no le prestamos mucha atención y nosotros debemos procurar que sea el sistema que nos levante, nos diga las banderas rojas, más allá de aquellas que no se pueden ver por un sistema, como es el comportamiento de un empleado, como es el estilo de vida del empleado, pero hay otras asociadas al proceso que sí nos pueden ayudar. Eso quiere decir pues que hay que aplicar mucha observación, ¿verdad?, en el hecho que ocurre, que es lo que llamamos los auditores, que es la condición, ¿verdad?, el hecho en sí observado, el hecho que está llamado a investigación, lo comparamos con el criterio, con la norma, con el procedimiento. Bien, eso nos va a dar la alerta, la bandera roja de aquello que no tiene concordancia. Y eso es igual a tener un pensamiento crítico ante todas las cosas, ante todo lo que estamos observando. Nosotros debemos ahorita cultivar el pensamiento crítico, cultivar la observación buena y cultivar la escucha activa, porque eso nos va a permitir ver qué cosas están fuera de concordancia, fuera de lugar. Piensa que estamos poniendo como imagen en lo que es el tema de la concordancia unos pies con unas medias, ¿no? Y esto viene a razón de que el comisario Mármol García en un programa de radio había contado como anécdota que cuando un tío se quedaba trabajando esta tarde, llegaba a su casa, la tía le exigía que se levantara los pantalones, se levantara digamos, las piernas de los pantalones para verle la marca de las medias en el tobillo. O sea que si tú te quedas trabajando 14 horas, 18 horas en tu trabajo, debes tener las medias marcadas en el tobillo. Si no las tienes marcadas es porque tú te quitaste esas medias, porque no estabas en un ambiente de trabajo. Usualmente las personas, los caballeros me dicen en las sesiones presenciales, en las conferencias presenciales se ríen y dicen, bueno, no me quito las medias, ¿verdad? O no uso medias. Bueno, todo eso tiene contramedida, pues si no te quitan las medias, la planta del pie tiene que estar limpia, porque siempre la tuviste en el zapato. No puede haber una pelusa, una mancha, no puede haber un cabello. Bien, entonces siempre hay un elemento que nosotros podemos hacer mano para encontrar esa bandera roja, que es la cosa que está fuera del lugar, bien sea en monto, en cantidad, en volúmenes, en fechas, en tiempo, en forma de redacción, en la forma física del documento. Hay muchos elementos que nos puede ayudar para encontrar algo que esté fuera del lugar o fuera de concordancia que nos lleve a actuar. La investigación en auditoría forense es la búsqueda sistemática de hechos ocultos cuando existen actos ilegales o condiciones de sospecha de algún tipo. O sea, que nosotros estamos ante algo que nos parece, pues que tenemos la sospecha que no es legal, pero hacemos una búsqueda sistemática de elementos que pudiesen creerse aislados, pero que tienen una conectividad. Y en esa conectividad que nosotros descubrimos lo que está pasando. Bien, la investigación se debe distinguir del análisis de la investigación, los métodos que se aplican a la información que aún no se sospecha. Entonces, una cosa es analizar y verificar en condiciones normales y otra cuando lo hacemos con criterio forense. Cuando hacemos con criterio forense lo hacemos de manera exhaustiva. Bien, hacemos una observación profunda y una investigación de elementos que se relacionan y asocian entre sí. El sondeo es un tipo de investigación relacionado específicamente con los actos ilegales. Un ejemplo es una investigación de fraude, los auditores deben tener precaución ante el asunto. El sondeo efectuado de manera inadecuada puede tener ramificaciones legales y penales desafortunadas. O sea, no podemos estar acusando a quien sea o diciendo esto pasó así sin mayores pruebas, porque eso se nos puede revertir en una acción legal que nos afecta en lo personal. Bien,
incluyendo daño a la organización debido a violaciones de los derechos de los empleados. Entonces eso también lo tenemos que tener siempre pendiente y siempre en cuenta. Eso nos lleva, pues si la observación es la punta de lanza de esto, y es el tema importante, porque para poder determinar algo fuera de lugar, para poder detectar una bandera roja o algo fuera de concordancia, debemos observar. ¿Y cómo se observa? Bueno, quienes no nos dedicamos a esto, cuando no nos dedicamos a esto, decíamos, bueno, viendo. Ya, muy sencillo, así se observa viendo. Pero resulta que eso tiene una forma de ser. Y es que tú observas describiendo. Cuando tú estás describiendo, estás relatando el hecho que está allí. Y en ese describir es que tú descubres lo que está fuera de lugar. Lo que está desbalanceado, lo que llama la atención, lo que no tiene concordancia o sentido lógico. Para lograr esto, tiene que hacerlo sin prejuicio. Porque si tienes un prejuicio, entonces tú estás con tu sentimiento por encima de la observación. Entonces estás apartado de lo que digamos pues es la imparcialidad, bien, lo que es la objetividad, pierde la objetividad, deja de ser escéptico porque estás dejándote llevar por un sentimiento, por una carga afectiva, por lo tanto no puedes tener la carga afectiva, no puedes inferir y tampoco deducir o deducir, porque ese es el hecho solo el que va a hablar por sí mismo, él va a hablar solito, todos vamos a llegar a la misma conclusión cuando veamos un hecho bien descrito. Por lo tanto no se supone lo que está pasando, porque si se supone, entonces estamos ya poniendo nuestra opinión a valer. Afirma solo lo evidente de lo que se ve, lo que se observa. El caballo blanco de Bolívar es blanco, no hay otra forma, es escéptico porque solo dice lo que ve, lo que está observando, lo que existe, no lo inventa, no lo crea. Por lo tanto, no se emite juicios de eso. Entonces, un auditor forense lo que está es describiendo una situación, y cuando nosotros queremos analizar y evitar, nosotros agarramos ese documento que nos presenta la persona que nos está planteando el negocio, bueno, el negocio del siglo, simplemente lo vemos, lo observamos, lo describimos y ahí vamos a llegar facilito pues al engaño al que pretende que seamos sometidos. Entonces, bueno, en la auditoría forense su definición es la de reconstruir un hecho, un caso, armar un rompecabezas que se arma sin mucha invención, sin mucha fuerza, las piezas tienen que encajar por sí solas, ¿verdad? Entonces, cualquier planteamiento de negocio, ante cualquier planteamiento de cambio en los sistemas, en los mecanismos, en los métodos, en los modos de los procesos, nosotros tenemos que estructurar un caso, tenemos que evaluar y observarlo para poder ver cuáles son los riesgos que están inmersos allí y poder tener actividades de control que sean idóneas y sean cónsonas. Bien, entonces, bueno, tenemos nosotros unos hechos aislados que conocemos y con la experiencia lo vamos a unir, lo vamos a interlazar, vamos a crear un nexo de causalidad que nos va a ayudar a demostrar y a determinar qué es lo que pueda estar pasando. Eso nos lleva también que cuando estemos observando tenemos que evitar el sesgo, que es la tendencia a observar un fenómeno de una manera que difiere a la observación verdadera. En el sesgo de observación se realiza un esfuerzo para producir un resultado coherente, pero se suprime detalles recordando que no parecen adecuados, los menospreciamos. No nos parece pues que sea necesario para la investigación y lo hacemos de un lado, ni siquiera nos hacemos mención de eso. Posteriormente se realiza una reconstrucción, entonces se introducen detalles no exactos, porque no lo consideramos, no lo tomamos en cuenta y entonces simplemente decimos cualquier cosa. Que estamos ahí privando de la persona que tiene los conocimientos, de cualquier tercero que pueda aportar una opinión favorable para la resolución del hecho, ¿verdad? Para poder determinar. Entonces, cuando nosotros estamos observando, nosotros vamos a escribir todo lo que vamos viendo. Todo lo que vamos viendo, porque todos los elementos pueden ser importantes, ¿verdad? Recuerden que cuando estamos tratando de descubrir un fraude, estamos tras la punta del iceberg, y la punta del iceberg puede ser algo muy chiquito, y detrás de esa punta, bueno, hay una gran piedra de hielo. Entonces, exceso de confianza, la experiencia nos pasa factura, obviamos situaciones contrarias a nuestro pensar, inmediato de primera mano. Usualmente ocurren los indicios en las banderas rojas, donde la experiencia o la supuesta experiencia o la experiencia mal interpretada me dicen eso no es nada, porque nunca hemos logrado conseguir algo cuando se nos presenta esa situación. Y es que no sabemos pues si hay algo que ha estado oculto y que luego con la experiencia ahora puede salir a flote o podemos descubrirla, o alguien que está cercano a nosotros nos ayuda a descubrir. Entonces los sesgos es importante eliminarlo cuando estamos observando, porque nos puede apartar de la observación, porque ya nos dejamos de ser objetivos, dejamos de ser imparciales porque estamos metiendo nuestro sentir, estamos metiendo nuestro juicio de por medio.
Bien, en este tema de observación veamos otros casos, ¿verdad? Donde podemos apreciar, pues, básicamente unos títulos que son falsos. Esto yo lo pregunto presencialmente, hago que los participantes se paren y se acerquen y vean los títulos, ¿verdad? Y podemos ver que del lado izquierdo el título tiene errores ortográficos, faltan los acentos de contaduría pública, ¿verdad? Vemos el sello de la universidad, de los diferentes departamentos, de las diferentes autoridades, marcando, pues tapando la firma, ocultando la firma. Cuando esto ocurra, pues usted simplemente tiene dificultad para ver la firma. En Venezuela se estila mucho matar la firma con el sello. Ya sabemos que la banca no permite, la banca voltea el soporte y sella el reverso del soporte para no ocultar rasgos y datos de caligrafía que pueden ser necesarios en una investigación. Bien, y si vamos avanzando más en el estudio, pero ya entrada con los acentos, créame que este título es falso, ¿no? El del lado izquierdo. Pero avanzamos más y vemos el sello del registro, ¿verdad? Que en un lado, en el documento verdadero dice Sarén, pero en el documento falso no dice Sarén, porque simplemente el delincuente no sabe que si los registros ahora se organizan de una manera distinta. Bueno, está faltando el número de control que tiene la universidad, que es un numerito con unas siglas del acrónimo de la universidad, en rojo, que está en la parte inferior derecha. Y también, si profundizamos más, los años de la independencia y la federación están igualito, ¿verdad? Invertidos en cuanto al tiempo que ha transcurrido. En el verdadero son los correctos, y en el falso, que es el mismo año en que se hizo el título verdadero, tiene un año más. Bien, entonces son elementos, pues, que con simplemente observando de modo crítico podemos llegar a nosotros a establecer la verdad. Veamos este otro ejemplo. Pues vemos un título de una universidad que es a distancia, donde es médico cirujano, y si vemos, no hay sellos ni tapando los timbres fiscales, que los anula, ni tampoco está en las autoridades, o sea, no hay un sello de ningún tipo. Vemos que la primera inicial de cirujano está en minúscula y sin ninguna gráfica especial o tipo de letra especial. Y en el segundo nombre del aspirante, del ciudadano, no está en mayúscula, está en minúscula. Entonces, bueno, ya tenemos ahí varios elementos gráficos para decir que este título es falso. Y del lado derecho vemos cómo se escribe, pues, el nombre de la universidad con un error ortográfico en una H en la palabra, en el vocablo abierta. Universidad Nacional Abierta con H. Bien, entonces son elementos donde prácticamente rápido nosotros desechamos el caso y no dejamos que él crezca, que él avance y que nos tome por incauto. Aquí tenemos otro de los casos interesantes. Está el ciudadano Norman Danilo Puerta Valera, que está hoy detenido por el caso de Andorra aquí en Venezuela. Él estuvo detenido allá en Andorra y él libra la detención porque cuando le dicen, bueno, ¿de dónde sacas tú el dinero que tienes en estas cuentas? Él se muestra como ganadero. Y la forma de él demostrar que es ganadero es con una copia de este carnet, ¿verdad?, de la Asociación de Ganaderos del Distrito de Maulora de Estado Falcón. Pero los venezolanos sabemos que Venezuela no se divide políticamente en distritos, sino en municipios, ¿verdad? Sabemos que en Falcón lo que hay es chivo y no ganado, pero eso no lo saben en Andorra. Pero cuando usted sigue avanzando en el análisis del documento, ve prácticamente que ahí falta el número de membresía, faltan los teléfonos contacto, el correo electrónico, la página web de la asociación, no hay una huella dactilar, no hay una foto ni un número de membresía. Hay muchos elementos que están faltando así. Entonces, ahí en ese documento que supuestamente soportaba las operaciones con el cual la persona había hecho un dinero que había depositado en el paraíso fiscal. Y usted googlea ese nombre, lo pone en Google, se va a encontrar, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que este era el jefe antidroga del 6CPC Venezuela. Entonces, él tenía que haber sido sometido a un procedimiento PEP, de persona política expuesta políticamente, bien, que no le hubiera permitido poder abrir la cuenta en Andorra. Y si usted todavía no está conforme, puede buscar, hacer búsqueda en el registro fiscal, en el seguro social, en el registro electoral, en partidos políticos, o sea, en diferentes bases de datos que podemos tener acceso para verificar la identidad de la persona. Bien, en fraude financiero, pues esto es un fraude de compras que hubo en una manufacturera de carros, en una fábrica donde está el armado del vehículo, bien, donde hay una fraude en compras, entonces las compras de unas lijas que habían crecido el 3000% en sus costos. Cuando se hace el análisis, todo el proceso de compra se había cumplido a cabalidad, se pedían todas las
referencias, se pedían todas las cotizaciones, la persona que estaba metiendo el fraude preparaba las otras dos cotizaciones, tenía las empresas en paralelo en papel, ¿verdad? Con dueños ficticios, presentaban las ofertas, ganaba siempre él, y entonces vemos cómo todas sus ventas eran a esta ensambladora de vehículos. Vemos cómo está la secuencia numérica de las facturas, que no se brinca un número, ¿verdad? Aún cuando ha pasado entre el 26 de marzo y el 2 de mayo, pues prácticamente un poquito más de un mes, pero no hizo ninguna venta a ningún tercero, ¿no? Entonces estos elementos se pueden parametrizar en los sistemas y decirle al sistema: avísame cuando yo compro la factura número 1, avísame cuando hay una seguidilla de facturas para mandar al auditorio y revisar. Y esto no nace de otra cosa sino del equipo efectivo de trabajo, que pueda llevar esos parámetros, pueda llevar esas alertas, ¿verdad?, para el levantamiento rápido de un caso de fraude. Pero hablábamos también entre los aspectos clave de la escucha activa, porque nosotros vamos a tener que hablar con las personas, ¿verdad?, con quien estamos transando, un cliente, un proveedor, que va a tener su incentivo o presión, va a tener su forma de pensar y tiene una capacidad de operar. Entonces nosotros, con esa escucha activa, ¿verdad?, que es mostrar interés cuando nos hablan, de querer escuchar realmente cuando estamos recibiendo una información, de resumir y devolver en forma de pregunta para poder validar. Entonces nosotros ahí podemos ver que, bueno, mira, esta persona está sometida a una presión. Inclusive no solamente es la escucha activa, sino también en la observación del comportamiento gestual, ¿no? Porque ese asociado al discurso, asociado al lenguaje, nosotros podemos concluir que la persona puede estar pasando por alguna situación de presión que lo puede llevar a cometer un delito, y que su forma de pensar es bastante ligera, y que, bueno, es más fácil todavía caer en el tema del delito del fraude o la estafa. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden escuchar con eficiencia? Bueno, poner más atención a nosotros mismos y pensar que vamos a responder en lugar de escuchar, porque es como un reto, pues, que me están preguntando y yo tengo que responder. Entonces no escucho cuál es lo que realmente me está preguntando. Rechazar y no validar lo que la otra persona está diciendo, porque tenemos una creencia. Bueno, que no se trata de un tema de creencia, sino que nosotros estamos levantando información para procesar. Por eso tenemos que tener un poquito de empatía, no dejarnos convencer, no dejarnos engañar, y poder pensar y razonar lo que nos dicen. La atención dividida o distraerse durante la conversación, interrumpir a la persona que nos está hablando, entonces la idea queda trastocada, queda mocha, no se completa, y si no se completa el cerebro no sabe qué fue lo que le estaba diciendo y no lo puede procesar y no se puede generar la alerta. Juzgar a la persona que nos habla y quiere imponer nuestras ideas sin escuchar bien y entender completamente lo que está pasando. Si estamos juzgando, pues, dentro de la conversación, bueno, no estamos escuchando, lo que estamos es opinando, que es lo que nos dicen. Fingir que escuchamos, aunque, bueno, entonces no estamos, simplemente entra por un oído, sale por el otro. Quitarle importancia a lo que otro dice únicamente porque tenemos creencia distinta, entonces yo lo menosprecio, y bueno, me puede estar dando la solución del caso, pero yo lo menosprecio porque no estamos en la misma página, no tenemos la misma creencia. Ofrecer ayuda prematura o dar consejos sin que la otra persona haya terminado de hablar, o sea, interrumpirla, y entonces quizás se haya guardado por el final de decirnos lo que nos interesa, pero no lo dejamos. Descalificar su historia porque no nos parece increíble, pero resulta que nos está diciendo la verdad, pues entonces no somos quien para descalificar. Simplemente levantamos el caso, levantamos la entrevista, levantamos el interrogatorio, y después nos ponemos a investigar si eso realmente es cierto o no. Dar prioridad a nuestra propia historia en vez de escuchar la historia de la otra persona, pues, porque, bueno, se activa el ego y bueno, yo soy, digamos, más concurrido de lo que es la persona que tengo enfrente, y entonces prevalece mi sentir, prevalece mi información, prevalece mi situación sobre la que me está trayendo la información para resolver el caso. Y dentro de estas variables, pues, que se presentan tanto en el triángulo del fraude como en el diamante del fraude, en cuanto a la oportunidad podemos decir que el control interno es eficaz, puede ser eficaz, ¿verdad?, por ausencia de fallas o percepción de fallas que se tiene. Hay presión por necesidades individuales o de la organización, a veces la organización que lleva a que el empleado sea fraudulento, ¿verdad?, porque presiona a la misma organización, la satisfacción de los deseos personales, los deseos que son humanos, que son carnales, la presión familiar, la manipulación de informaciones, la percepción de circunstancias percibidas que pueden generar fraudes. ¿Okay? Tengo una percepción, entonces en esa percepción yo monto mi variable y acciono y actúo porque ya ocurrió no en el pasado, pero aquí yo le hice algún tipo de variación. Dentro de la racionalización, que le decía que es una más complicada, pues, porque por variada y por rica de situaciones, tenemos la justificativa, que son los actos que
que la persona tiende pues a decir que sí, bueno, es así porque es así, punto, es así porque me lo merezco, es así porque yo gano poco. En fin, la comparación ventajosa con otras situaciones, con otras personas, difusión de responsabilidades, justificativa de moral o victimización. Bien, entonces tenemos pues que justificamos que moralmente lo podemos hacer, que tenemos el derecho, pero también nos podemos hacer víctimas, pues creer que hemos sido maltratados y que estamos como en una especie de cobro, de indemnización de lo que nos ha pasado y nos han hecho. El andiamiento, que intenta no pensar en el asunto, modo de neutralizar los efectos de sentimiento de culpa, ¿verdad? Comportamiento, carácter o éticas que sirven para el individuo justificar en la práctica del fraude. La capacidad, pues, que es la posición de autoridad, eso me da capacidad para hacerlo porque simplemente ordeno y hago y punto. Sí, tener que meterme mucho en un tema de falsificación de documentos, la capacidad de reconocer la oportunidad de verla, de analizarla, de medirla y saber que puedo hacer uso de ella, la autoestima y autoconfianza elevada en la persona, creerse capaz de poderlo hacer y la capacidad de manipulación de la situación. Bueno, en estos tiempos, todos estos elementos se conjugan con la tecnología y yo puedo fabricar cualquier documento. El señor Bill Gates me dice a mí que me ayuda a que eso quede muy bien hecho, que nadie va a notar nada, y entonces eso complica el trabajo de prevención, porque yo monto mi documento, los mando en la distancia, y usted lo que está viendo algo que lo ve todos los días, un papel que está escaneado. Bien, bueno, algunas estadísticas que indican pues la más alta que el uso de tecnología para crear información falsa o engañosa, los registros contables estaban en el 24% y el 20% tenía que ver con se proporciona información falsa o engañosa a través de correo electrónico u otra plataforma de mensajería. Estamos hablando de un 44%. El abuso de acceso que tenía permitido los sistemas informáticos de la empresa, o sea, se relajan algunos controles, se dan privilegios para que tú puedas hacer más cosas, eso es un 13%. Cuando esto se midió en el 2016, un estudio de los perfiles globales del explorador del KPMG. Cuando esto se vuelva a medir, ustedes se van a acordar de mí que todos estos porcentajes se incrementaron significativamente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones ya para cerrar? Primero, no baje la guardia. Cierre la oportunidad, identifique los riesgos, tome conciencia, establezca control en función de los riesgos, ¿verdad? Si usted baja la guardia, es más fácil que a usted le lleguen. No bajar la guardia significa no dejarse arrastrar, significa no dejar que exista el estado de apremio, ¿verdad? El estado de ansiedad que nos llevan para nosotros relajar todo y someternos pues a la voluntad del delincuente. Identifique y evalúe bien con quién hace transacciones personales, comerciales, profesionales, financieras. Conozca a su cliente, a su proveedor. Esto es importantísimo, ¿verdad? Que se conozca quiénes son, de modo que nosotros podamos saber en qué momento él está en una situación difícil que lo lleve a activarse por el tema de la presión. Bien, entonces nosotros tenemos que saber quién es cada quien en la organización, con quiénes hacemos transacciones, quiénes están transando con los clientes, cómo se comporta esa persona que transa con los clientes. Presta atención a los indicios y señales de alerta, no crea en negocios de grandes y fáciles ganancias, nunca crea en ese tipo de negocios. Esos negocios precisamente son grandes y fáciles de ganancia porque es donde crean el estado de necesidad. Ahí es donde crean la ansiedad para que usted relaje, usted baje la guardia y caiga pues redondito. Revise bien las condiciones de soporte de las transacciones que realiza, en especial aquellas con nuevos clientes y proveedores, porque es usual pues poner el documento nuevo de la compañía recién hecha porque no vamos a estar en conocimiento de quiénes están, quiénes son, cuál es la tradición, cómo hablan, cómo escriben, cómo son sus cartas, cómo son los membretes. Y entonces bueno, hacen cualquier cosa, pues no necesitan de mucho arte, no necesitan de mucha ciencia. Más que nunca debemos conocer al empleado, al proveedor y al cliente para saber en qué terreno estamos moviendo, para poder detectar los cambios y actuar en consecuencia. Observación y escucha activa en todo momento, ¿verdad? Nos permite detectar tempranamente. Equipo transdisciplinario de auditoría interna, auditoría forense y tecnología de información. Bien, que nos lleve al rediseño del proceso de la manera adecuada para poder hacerlo sin obviar los controles, prestando atención a los riesgos que nos permitan mitigarlo a través de actividades de control. Trabaja en base a la hipótesis de causa raíz y la teoría del caso. O sea, muchas veces vemos un factor de riesgo, pero ignoramos la causa raíz. Y realmente las actividades de control atacan son las causas raíces.
¿ok? Un riesgo es algo genérico, es la causa raíz lo que lleva a la activación del riesgo, y sobre la causa raíz es que debe estar el accionar, donde debe estar el análisis, donde debe estar la actividad de control que lo mitigue. Observe, 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 vuelve a observar y si tiene dudas, observe. Genere confianza en el uso de las líneas calientes, o sea, buzones de denuncia, ¿verdad? Estos buzones de sugerencia para que las personas, los clientes, los proveedores, los empleados puedan hacer algún tipo de denuncia que pueda ser investigada, ¿verdad? Para una manera, esta es la estadística mundial indica que este es el mejor medio de prevención, el uso de las líneas calientes, de los buzones, que lleva a que la persona haga una denuncia con tranquilidad porque está protegida su identidad. Y bueno, entonces las cosas calan, las cosas avanzan, se investigan y se llega siempre a la solución de los casos. Practica el escepticismo profesional, ¿no? Aquí vemos a esta señora que como tapaboca usa la Biblia porque tiene mucha fe y entonces cree que con la Biblia se puede parar la accionar del virus, ¿no? Entonces eso quiere decir que no necesariamente porque tengamos controles ya solucionamos todos nuestros problemas. Los controles tienen que tener una calidad. Si no tienen calidad no nos van a funcionar, no nos van a servir. Tarde o temprano se relajan. Los controles no son perfectos, pierden vigencia en el tiempo. Ya por ahí tenemos una desventaja con los delincuentes. Entonces el control tiene que nacer con una calidad elevada para que nos pueda ayudar. Bueno, esto era pues lo que yo traía para ustedes en este importante tema del fraude, las estafas en los tiempos de pandemia, que no va a ser que el defraudador, el delincuente cambie, sino más bien quizás estamos sometidos a mayores riesgos. Si usted tiene interés pues en profundizar un poco más sobre esta presentación, tiene alguna duda, ahí dejamos nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono para que usted tenga bien en comunicarse con nosotros y bueno, y hacemos el intercambio pues, ya que por los temas de conectividad no nos es posible hacerlo en vivo. Nuevamente mi agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nueva Esparta, a su junta directiva, a su presidente, el licenciado Daniel Rodulfo, por la invitación que me ha hecho, me ha extendido para compartir el conocimiento con ustedes. Que tengan ustedes pues felicidades en su día aniversario y cuídense mucho. Saludos y muchas gracias.